De un argumento, el libro contiene una gran revelación de lo que se puede hacer con la escritura, de en qué se puede convertir la escritura desde contar una historia que pues, no tiene que ser verídica, y eso es muy obvio, ¿no? Es el recurso del escritor para justificar lo que quiere decir. En términos generales, cuando elijo un libro, pues no me preocupa qué historia me va a contar, porque a fin de cuentas yo sé que cualquier libro toma la historia como un pretexto. Lo más importante no es en sí la historia de estos personajes, sino lo que revela el escritor en función de narrar una historia. Que lo de menos es que sea congruente o tenga lógica, o los hechos que narra sean verificables en cuanto a la historia real, ¿no? Las fechas, los datos, los sucesos que narra, ¿no? Para mucha gente eso tiene mucho sentido y le da más credibilidad o más veracidad a la historia, pero bueno, eso ya es independientemente de la postura de cada lector. Conforme fui abordando el libro, conforme lo fui leyendo, lo que me producía, lo que realmente me decía, a lo mejor era algo que siempre supe, pero que veía ahora de una manera más estructurada, más hecha, mejor argumentada en cuanto a las condiciones que se debe tener para narrar sucesos. Esta función del escritor narrador, contador de sucesos, es algo que verdaderamente es lo más digno de destacar a la hora de hacer un análisis sobre el por qué se debe leer tal o cual libro. O sea, a mí me dicen, hay que leer un libro para después hablar de él. La opción para mí es un libro entre miles de libros, obviamente. Cuando alguien decide por qué leer un determinado libro, pues uno trata de defender primero las posturas que uno tiene conforme a la experiencia, conforme a lo que uno pudiera considerar como su propia capacidad para asimilar o entender las cosas. Entonces, obviamente, si yo estaba condicionado a leer un libro para luego comentarlo, pues era mucho más sencillo elegir algo que a mí me representara menor dificultad. Eso es muy válido. Y sin embargo, opté por un libro que propiamente no es un libro fácil, no es un libro sencillo. A lo mejor sin llegar a ser complicado, siento que lo rescatable de esto es poder volverlo interesante desde la percepción del lector. El escritor ya lo hizo y lo presenta, vamos, lo entrega. La misión y la función del lector es traducirlo,
Y con esto me refiero a volver el libro en la propia historia del lector, o sea, convertirlo en la historia del lector. Ya no como lector anónimo, o sea, ya no como cualquier lector. Yo les proponía que hiciéramos el ejercicio doble, ¿no? Yo leo el libro, lo comento y después ponemos a leer el mismo libro a un grupo de personas y vamos a descubrir lo diverso que es, y para mí interesante, desde luego, encontrar a lectores que descubran cosas totalmente diferentes a los que yo o cualquier otro puede encontrar o descubrir en un libro. Y eso ya no va tanto en función de la capacidad como lector. Eso termina siendo la naturaleza propia del lector. O sea, el hecho de tomar algo y convertirlo en otra cosa. Yo lo puedo convertir en un libro interesante, otro lo va a convertir en un libro aburrido o indeseable o malo, que son términos que a mí no me gustan para definir un libro, no bueno o malo. No, el libro es, punto. Tiene muchas cosas rescatables, ¿no? Este como cualquier otro. La forma de rescatarlas, para mí por lo menos, como en mi experiencia como lector, es el hecho de convertirlas en material de constante, de permanente discusión. Vamos, si un libro no te genera la posibilidad de discutir algo, pues realmente ese libro no tendría razón de ser o de existir. Entonces, para mí alguien que se toma la molestia de escribir un libro de 600 páginas, pues quiere decir que invirtió un buen de tiempo, que hizo trabajo de investigación, que pues se tomó muchas molestias para terminar haciendo algo como para que los lectores no fueran capaces de rescatar pues lo mínimo de lo que él pretendía exponer a la hora de estar fabricando un libro. Y para mí pues no es un libro como una historia, ¿no? O sea, yo la historia en sí la traduzco a algo muy simple, pero el contexto de esa historia, la forma de manejar a los personajes o las circunstancias contextuales con cada personaje, pues son para mí lo que da significado a una historia que se puede terminar en un capítulo y el escritor decide hacer 30 capítulos manejando la misma historia, ¿no? Entonces, este manejo de la historia en función del tiempo o de los tiempos es lo que me parece lo más rescatable. La primera pregunta que se plantea el escritor a la hora de comenzar a desarrollar una historia es ¿cómo la voy a plantear? A lo mejor tiene claro desde un principio cuál es el inicio para él y cuál va a ser el final. Y esa es la historia, un principio y un final. Lo importante es qué va a haber en medio de esa historia. ¿Qué tanto quiero contar? ¿Qué tanto quiero descubrir en función de una historia que inicia y termina? ¿Qué quiero narrar? ¿Cómo quiero representar lo que digo? ¿En función de qué? Y a mí este libro, Celebridad, pues me da la oportunidad de
profundizar en el sentido práctico del periodismo, si bien en un país como Estados Unidos, pero bueno, a lo mejor no hay semejanza con nuestro país en función de lo que se ha hecho o lo que se ha dejado de hacer en México estrictamente en función del periodismo, pero que es muy válido tomar algunos aspectos para puntualizar pues cosas como verdaderas opciones de convertirse en algo, ¿no? De trascender, si se quiere, incluso trascender, o sea, más allá de, en este caso el escritor, pues yo pienso que si en algo está pensando es en la posibilidad de trascenderse, ¿no? Figuras hay muchas, actividades hay muchas, posibilidades de éxito y fama pues hay muchas, ¿no? Pero trascenderse a través de la escritura pues tiene un mérito en sí mismo propio, original. A lo mejor no tanto único, pero sí original, sí original en ese sentido de, de frescura, de posibilidad real, ¿no? De tomar una serie de elementos y transformarlos en algo más allá que palabras que uno pueda entender o que le puedan sugerir cosas. ¿Cortamos?